Hace mucho tiempo, en realidad no mucho, nacieron en la misma ciudad, en el mismo barrio y casi al mismo tiempo, cuatro adorables bebés que fueron el orgullo de su familia. Tomás en la casa de la esquina, Juana en el tercer piso del edificio de enfrente, Matías en la gran casa con el portón rojo y Gabriela en el apartamento justo al lado del parque. Desde el comienzo, sus familias y la gente amiga les dieron herramientas que les prepararon para vivir sus vidas sin tropiezos y como debe ser. Por supuesto, a los niños les vestían con hermosas ropas azules y a las niñas con delicados vestidos rosados. Carros para ellos, muñecas para ellas. Y cuando salían al parque con las abuelas, en los días en que daban sus primeros pasos, a los niños les decían que se levantaran muy rápido si se caían al piso, mientras que a las niñas las recogían del suelo para que no se lastimaran. Claro que no necesariamente esto era lo que ellos necesitaban, pero todo indicaba que era lo correcto, ya que los adultos habían usado estas infalibles herramientas para criar a sus hijos desde la época de las cavernas. Los años pasaron con rapidez y esas tardes en el parque fueron estrechando la amistad de los cuatro niños. Y claro, como suele suceder en estos casos, no siempre lo que pensaban sus padres acerca de sus hijos era lo que en verdad sucedía. Entre triciclos, cajas de arena, sube y bajas, pelotas y juguetes de todas las clases, Tomás, Juana, Matías y Gabriela construyeron la más grande amistad que se pueda recordar. Los mejores amigos del mundo fueron también al mismo colegio, que no era muy diferente a cualquier otro que conozcamos. Clases de matemáticas, ciencias, lenguaje, matemáticas, inglés, sociales y más matemáticas. Aunque también había tiempo para seguir compartiendo los juegos que habían iniciado hace años en el parque del barrio. Y como pasaban más tiempo en el colegio que en la casa, allí se les siguió enseñando cómo era que debían ser las niñas y los niños. Así pues, las niñas y los niños eran constantemente impulsados a comportarse como niñas y niños. 5 vueltas más a la cancha, niño. Cruza las piernas, niña. Córtate el pelo, niño. El uniforme para ti es con falda, niña. Y así todos los días del año. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo en que tuvieran muy claro cuál era su papel en el mundo. Y lo más gracioso es que los mensajes que dividían ese mundo entre el espacio de los hombres y el espacio de las mujeres también estaban en la tele, en el cine, en los libros, en las revistas, en los almacenes, en la iglesia y hasta en las canciones. Un día cualquiera, en medio de una de las interminables clases de matemáticas, Gabriela tuvo ganas de decir algo que necesitaba expresar. Y entonces puso un grito en el cielo. ¡Me gustan las niñas! La sorpresa fue general. Había caras de miedo, de pena, de asombro. Y desde entonces todos y todas, hasta Ramón, la mascota del colegio, cambiaron su manera de ver a Gabriela. Todas las personas y la simpática mascota, menos Tomás, Juana y Matías, que la conocían y la querían desde siempre, dejaron de hablarle, de invitarla, de compartir con ella. Gabriela sentía que la miraban, que se burlaban a sus espaldas, que la evitaban, que ya no la trataban como a todo el mundo. Y como era muy sensible, se sintió muy triste y sola. Solo sus amistades la consolaban y se preocuparon mucho porque no la volvieron a ver sonreír. Hasta que un día la pandilla de Pedro, que eran unos abusadores que pensaban ser los dueños de la verdad, abordaron a Gabriela junto a los baños y empezaron a molestarla. Ella estaba avergonzada y atemorizada, pero antes de que empezara a correr bañada en lágrimas, Juana, su mejor amiga, apareció y puso en su lugar a los patanes mirándolos con los ojos más feroces que alguien hubiera visto nunca. Y luego, cuando los malvados esperaban el primer golpe, Juana los sorprendió con un beso a cada uno, seguido de otro beso a su amiga. Pedro y sus chicos malos huyeron confundidos y desarmados por esa misteriosa respuesta a su violencia, algo que no habían experimentado nunca. La noticia se regó como pólvora. Desde entonces, Gabriela nunca volvió a sentirse avergonzada y nadie volvió a molestarla jamás. Con el tiempo, las cosas comenzaron a ser como antes, como siempre, como debieron haber seguido siendo, aún después de que Gabriela decidió poner su valiente grito en el cielo. Como pasaban casi todo el tiempo como una familia unida, Tomás, Juana, Matías y Gabriela habían vivido muchas aventuras y habían visto muchas cosas sorprendentes. Una noche, por ejemplo, vieron por primera vez una estrella fugaz cruzando el cielo. Otro día, mientras salían de cine, quedaron sin palabras cuando vieron un perro pintado de azul que caminaba al lado de su dueña, que también tenía el pelo azul. En la tienda en la que compraban dulces vendían hielo de colores. Pero nada les sorprendió tanto como la tarde en la que camino a casa después de clases vieron en una banca de un parque a 2 hombres tomados de la mano. En realidad no vieron nada más,
Solo parecía que se demostraban su afecto. De inmediato surgieron las preguntas, porque eso que habían visto esa tarde no encajaba con todo lo que habían escuchado en todas partes. Bueno, ya sabían que se podía sentir diferente desde que Gabriela había puesto su grito en el cielo, pero nunca habían visto con sus propios ojos cómo esos sentimientos diferentes se podían expresar entre dos personas. Y como no encontraron respuestas, cuando llegaron a sus casas volvieron a hacer las preguntas, pero tampoco hallaron las respuestas. A la mamá de Tomás se le cayeron los platos de la mano. El papá de Matías se atoró con el agua que se tomaba. La familia de Gabriela huyó para no tener que contestar y la abuelita de Juana se desmayó en medio de la cocina. Pero las preguntas persistían y entonces fueron al colegio y Tomás tomó la palabra en medio de una clase de matemáticas. Esa clase tenía algo sin duda. El profesor escuchó con atención todas las preguntas de Tomás y luego de un largo silencio se embarcó en una interminable explicación acerca de que el amor debe ser entre hombres y mujeres, que la familia se forma con hombres y mujeres que se juntan para tener hijos, que dos hombres tomados de la mano en la calle es una desvergüenza, que por lo menos lo hicieran en su casa y no enfrente de los niños. Ya estaba por terminar el profe de mate con su acalorada explicación cuando entró al salón la hermosa profesora Margarita. Tomás casi se cae de su silla porque ella le parecía muy bonita y todos se rieron. La profesora Margarita interrumpió la explicación de su colega y borró todo lo que había escrito en el pizarrón. Y luego, la dulce voz de Margarita comenzó a hablarles de nuestra condición de seres humanos y de los derechos que todos tenemos. El derecho a tomar decisiones, el derecho a ejercer nuestra libertad, el derecho a ser respetados como iguales sin importar nuestras creencias, nuestros gustos, nuestro género. El derecho al amor que hace posible la felicidad. Por eso, los dos hombres enamorados que habían visto en el parque, esos hombres que tenían ojos como nosotros, manos como nosotros, dientes como nosotros, esos hombres que sentían miedo a veces, tristeza a veces, furia a veces, esos hombres que eran como nosotros en todos los sentidos, eran felices gracias a su amor. Ellos eran la muestra de que el amor puede ser de muchas maneras. Ese día aprendieron una lección muy importante. Y Tomás pensó que cuando fuera grande quería enamorar a Margarita, la dulce profesora que hablaba de los derechos humanos y del amor.